Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Un viaje por la vida. Hoy vamos a conocer un poco más de la historia de Santiago Illescas, más conocido como el Hombre Voz. Le tengo aquí a mi lado derecho. Mucho gusto, Santiago, y bienvenido. Leo, muchísimas gracias a toda la audiencia. Sobre todo, pues, muy agradecido por esta invitación y vamos a ver qué pasa hoy. Chévere, Santiago. Santiago, entrándonos a un poquito de un viaje por su vida. ¿Quién es Santiago Illescas? Bueno, Santiago Illescas es el cuarto de los hijos de César Illescas Mariarpi, que creció folclóricamente. Digo folclórica porque las fiestas populares del Vado eran hermosas, la que detonaron este aprecio y este gusto por hacer comedia, pero una comedia dentro de todo lo que caracteriza a lo popular. Entonces el Santiago crece en ese barrio. Cuando ya nos toca mudarnos de ahí, no porque hayamos querido, sino porque era un proyecto de embajadas, pues sigo siendo parte durante mi adolescencia, regreso, y para mí es un gusto regresar ya después de varios años, cuando me han hecho invitaciones. Ahora ya pues la dirección de cultura del Vado, en su persona con el doctor Hernán Alvarado, pues me ha hecho siempre una invitación, y el Santiago es lo que hace siempre: cuenta su historia, su vida a través de la comedia y mantiene la alegría. O sea, todo un personaje desde niño mismo, o sea. Es que hoy en día vemos que hay cosas y temas vintage a través de las redes sociales que se tocan, y lo más bonito es que yo los viví. Me parece que usted también. Y esa parte es emocionante porque uno puede contar desde la perspectiva de la vivencia. Es como cuando estudiábamos de chicos a los presidentes. Entonces había los papás, cuando preguntábamos, decían, ya sí, yo sí viví esta presidencia, yo viví esta otra presidencia, yo viví este movimiento social. Entonces es igual, dentro, es ser parte de la historia. Hoy en día, por ejemplo, tocando el barrio donde nací, se ha hecho una intervención a las casas que tienen, pues, hubiera sido bueno que tuvieran un estilo colonial. Tienen ya un estilo republicano, pero se les da el restaurado. Se trata de mantener que el barrio sea más cultural, y no solamente le pasa eso a uno de los barrios más antiguos de Cuenca, ¿no? Al Vado, le pasan a muchos barrios. Y cuando usted conversa con jóvenes, es bonito cuando le dicen, pero cuéntanos un poquito más, o sea, de la historia. ¿Cómo era aquí antes, no? ¿Cómo era? Yo sí viví algunos espacios de Cuenca para decir, antes esto era bosque. Oiga, Santiago, ¿y qué tal? Pero ¿qué tal esa niña esa? Perdón. Eh, es una niñez donde cuando jugábamos fútbol, la apuesta era una cola, o si no, esa era la Copa del Mundo. Sí, qué bestia. Sí. ¿En qué escuela estaba Santiago? Partamos del jardín, tiene una historia. Y gracias por haberme colocado un cafecito, es lo que más me encanta, el café. Y si ustedes ven, el azúcar está a un lado, no es porque se olvidaron de ponerle, no, sino porque llega una edad en la que uno ama el café sin azúcar. Eso sí, pues de ley. Ya. Le decía que partamos del jardín porque históricamente y por legado, eh, mis hermanos estuvieron en el jardín que estaba cercano al vado, que es el Antonio Borrero. Entonces, cuando yo voy y ya no había cupo, ya me dan bueno, no me dan la opción, sino me dicen, hay que ir a estudiar en San Blas, en el jardín ABC. Entonces, ya desde ahí viene esta aventura. Para mí, lo que a mis hermanos les costaba unos cuantos pasos, para mí estaba lejos de ir del vado a San Blas caminando. No íbamos en bus, a veces ya cuando nos hacíamos tarde. Entonces, la escuela donde estudiaron mis hermanos también, y donde estudié yo, Escuela Fiscal de Niños Hernán Cordero Crespo, nace asimismo justamente en el Vado, pero ya luego se traslada a un espacio más grande, esto en la zona rosa. Entonces yo soy parte de ese traslado también, soy parte de esa transición. Hubiera querido muchísimo que la escuela no pierda el nombre. Ahora es la Unidad Educativa Ecuador,
Esto se dio pues en algunos años cuando se absorbió. Mandato del que ya sabemos, ¿no? Pero yo le he dicho ese de paso, no vamos a nombrar el nombre, pero por ahí vino, que se perdieron algunos nombres de personajes ilustres, personajes cuencanos de la historia nuestra. Entonces, cuando yo estaba ahí, y como buen cuencano, cuando íbamos a los partidos del Cuenca, así mi Cuenquita se vaya a la vez, siempre estaremos ahí presentes apoyándole al Cuenquita. Entonces, cuando íbamos del vado al estadio, necesariamente había que pasar por el Colegio Benigno Malo. Entonces, mi hermano mayor estudiaba ahí, entonces yo le decía, oye, yo voy a estudiar aquí en este colegio. Y yo al principio, cuando uno pasa por primera vez, uno se persina pensando que es iglesia, ¿no? Sí, sí, eso de ley ya. Entonces, mi hermano decía, estudia para que estés acá. Y eso es otra parte, como dicen hoy en día en las redes sociales, un story time. En la escuela, cuando llegábamos a sexto grado, o lo que era, o lo que es hoy en día, me parece que sí, séptimo de básica, como que ahí terminaba la primaria, ¿no? Y ahí se realizaba la gira y el viaje y todo lo demás. Entonces, se daban los exámenes de admisión, pero se daba por lo menos 1, 2 o 3 con opciones. Si no entraban en un colegio, tenían una opción de otro y otro. Entonces yo fui al único. Decía mi mamá, pero no, que es que debe dar en otro, de repente no entra en el Benigno, nada. Y ahí estaba en la lista, entre tercero o cuarto, no recuerdo, pero fue un buen examen, nos prepararon muy bien de los docentes que hace muchos años le preparaban para la vida, no solamente académico. Claro, pues esos docentes antiguos mismos. Sí, no, y les agradezco muchísimo a mis profesores de la escuela, del colegio, el decir, por favor, buenos días, tenga la bondad, muchísimas gracias, si fuera usted tan amable, es parte de ellos. Y eso es algo que a mí me ha abierto muchísimas puertas. Entonces, llegamos al Benigno Malo y tenemos esta historia de compartir mucho el ámbito cultural, pero dentro de una masculinidad. Es decir, jugábamos fútbol en la plazoleta solo entre niños, en la escuela era de niños, en el colegio teníamos compañeras, muy pocas, no como ahora ya estamos, creo que 50-50, creo que hay hasta más mujeres en los colegios. Y habrá compañeros ya. En mi época también había. En primer curso, yo recuerdo, pues teníamos 3 compañeras, pero desde segundo hasta que yo me gradué en sexto, ya no teníamos. Por eso cuando yo llego a la U, fue un poco difícil el cambio, porque en la primera facultad a la que fui a parar, no fui por vocación, fui a parar, pues a veces sí se me iba la mano, bromeando, entonces decían mis compañeras, oye, acuérdate que somos mujeres, sí, les pido disculpas, siempre les he dicho, pero no nada que ver dentro de la patanería ni nada, ¿no? Joditas nada más. Pero cuando ya me enrumbo en la Facultad de Artes, entonces ahí sí teníamos pues como que un 50-50 de compañeros y compañeras. Esa podemos decirle que es la trayectoria en el camino académico. Regresando un poquito hacia atrás, ¿qué tal esa niñez en familia? Muy buena. Yo añoro tanto o desearía tanto regresar a esa niñez en la que... Santiago, ¿qué tal sus papás? Justamente, para la educación. justamente a eso, hablemos que papá tenía la suerte o la oportunidad de tener su taller en la propia casa, o en la casa, mejor dicho. Papá radiotécnico de profesión, mamá se dedicaba a sus quehaceres de la casa, pero también hacía trabajos de costura, entonces hacía algunas entregas, algunos arreglos. Entonces, el hecho de que papá esté en la casa y mamá también hacía sus trabajos o tenía que salir, era como que, a ver, vamos a concentrarnos y a estudiar porque papá necesita su espacio para trabajar. Entonces, muy estrictos, muy duros. Hoy en día mi padre tiene 80 años, mi madre 76, 75, 76 va a cumplir. No, falta todavía, recién cumplió 75. Yo les agradezco muchísimo. Mi papá al menos desde la época de la mirada, que solo viéndole nomás ya uno se quedaba quieto, quietito uno no ahí, sin decía hacer nada.
Papá buen jugador de vóley, buen jugador de fútbol, mucho más del vóley, obviamente. Yo no sé, esos dotes no heredé, pero me sirvió mucho porque jamás papá estuvo encima o al lado mío para terminar una tarea. De hecho, fui muy buen estudiante en la escuela, en el colegio. En la U ahí me desvié, creo que ya me saturé, no sé qué es lo que pasó, pero cuando regreso a Artes, nuevamente encontré esa vocación, enrumbé mi vida. Entonces, muy agradecido, muy contento con la vida que he tenido, con todo el esfuerzo que han realizado mis padres. Santiago, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro. Cuatro hermanos. Tengo tres hermanos mayores. Mujeres entre... Claro, ay, perdón. Mi hermana mayor y mis dos hermanos mayores. Yo soy el tercero. En la historia o en la vida de la familia, pues hay un hermano que fallece a los 8 meses, pero pues ya, eso es antes de mi hermano que está antes que yo, o sea, del intermedio. Sí. Claro que saben decir, después viene ¿cómo es? El arco iris. Ese es mi hermano y luego al final remato yo. Claro. Yo cierro la cuenta. Usted cierra la cuenta. Chéverísimo. ¿Alguna, alguna travesura medio que se acuerde algo de la niñez? Así, en la escuela? Desde el papá dijo, chao. Desde ir a comprar la leche. Nosotros somos de la generación que tomábamos leche de balde y ahí mismo entregaban en el barrio, sino que a mamá le gustaba una leche específica que estaba en el barrio de los Arupos. Entonces yo iba hacia allá y yo tenía un imán para que me sigan los perros. Y alguna vez me tropecé, me caí de la cantarilla, llegó la mitad en un zaguán poniéndole agua para que no calen. Así que no vamos a estar mintiendo. Papá era de los de con la mano la miel y con la otra la hiel. Claro, los antiguos eran así, pues, ¿no? Entonces, y eso pasó alguna vez y también cuando estuvieron restaurando una casa en la Condamine, yo siempre andaba, mamá ya me decía, no te subas a los montículos de arena, de tierra, porque decía, te ensucias los zapatos, te metes tierra. Pero uno nada, era necio, pues uno iba corriendo y subía a la montaña de arena, supuestamente, que dejaban pues ahí al lado, mientras hacían sus arreglos. Total que un día subí corriendo y no ha sido arena, pues ha sido lodo. un cuarto de pie ahí estaba sembrado, no pude salir, después salí, cuando salí, pues obviamente papá, ¿qué te pasó? Digo, nada, han estado limpiando y justo a lo que paso me lanzan una pala de lodo. Mentiroso desde chico. O sea que Santiago Illescas, el pequeño Santiago Illescas, ha sido medio diablón, pero sí, sí, también controlado por mi taita, sí, para que, vamos a ver, en el barrio y más en el vado, lo primero que se aprendían eran las malas palabras. Es que, claro, un barrio medio difícil, pues, ¿no? Complicado. Hablemos que si hoy en día la gente dice, no, chuta, está medio complicado, que ya no está, ya tiene mucho turismo. Era un barrio donde que realmente los choritos no robaban a los de ahí. Era así, el barrio era así. O sea, ya te conozco. Barrio pesado. A ver, yo recuerdo de los compañeros de mis hermanos o clientes de papá o visitas que decían, chuta, a las 6 de la tarde, y ya me voy saliendo a la Córdoba a coger el bus porque, chuta, por aquí medio feo. Y era así, yo veía, por ejemplo, a ver, era un punto estratégico, sobre todo el negocio de papá, o yo creo que todos los negocios de ahí de la plazoleta y los alrededores del barrio eran muy estratégicos porque históricamente el barrio es pues el primer barrio, el vado es el primer barrio que estaba al ingreso de la parte sur de la ciudad. Claro. Entonces, cuando yo tenía 5 años todavía funcionaba el mercado en lo que hoy es la Plaza del Farol y en la Plaza del Otorongo. Entonces, la gente de las parroquias sobre todo, llegaba, cruzaba la Condamine, iba al mercado 10 de agosto, todo el tema de cestería, tejidos, sombreros, chales, polleras, blusas, víveres. Y desde la plazoleta salían los buses hacia Xucay, hacia Nero, hacia Tarqui, hacia Cumbe. Entonces, yo a veces veía, me decían los baguitos, oiga maestro, ¿qué hora es? Son y
Y ahí nomás quedaban ya. Y yo ahora chiquito, me decía así, papá, eso pasó, papá decía, "Ay, usted vio y usted va para adentro, no vio nada más. Y ahora sí, dentro zonas, y ahí quedábamos. Ya medio dormidos, se levantaban por los maestros, se ponían el sombrero, o a las señoras iban caminando y les bajaban los aretes de oro, pero al paso, las O candongas. sea, suerte que Santiago Illescas no fue por esos lados. No, pero sí tengo un personaje, Claro, Chavito. Y se va y sacado ahí toda la historia. Entonces, sí. cuando era chico, se pegan las malas palabras, primerito. Y alguna vez le respondí a mi hermano. Y solo escuché a mamá, ¿qué dijiste? Y hasta ya estaba la trompa hinchada ya. Qué bestia. Realmente chéverísimo, o sea, porque al fin y al cabo se tiene una vida medio complicada de pequeño ahí pues, por el ¿Sabes barrio lo y que era todo. bonito? Que en vacaciones los amigos del barrio bajábamos a la U. La U no estaba cerrada por el muro, más que un pedacito en la parte delantera de filosofía. Ya les voy a desbaratar el kiosco, perdón. Más que un pedacito en El la primer parte, invitado que comienza a hacer cosas. en la parte de filosofía. Y, y entramos, pero todos los papás, incluidos los míos, decían, solo hay cómo jugar hasta la facultad de odontología, nada más. Porque ahí para atrás paraban los que se pegaban la hierba buena de San Roque, en cambio. Y justo en esa parte estaba el O sea, colegio. como que limitando el... Claro, justo en esa parte estaba el colegio Fray Vicente Solano. O sea, había como unas casetitas y bajábamos. Mamá es cuencana, 100% de los que les gusta el cuy, pero bien, bien hechito y criado por ella. Su mamá tenía un cuyerito, decía, a traer hierba para el cuy. Entonces íbamos a traer hierba de la U. Había bastante hierba ahí en Claro. la entrada de filosofía, ahí había full hierba. Atrás había de la otra hierba. Adelante, Pero cogían sí, ustedes y claro, los otros atrás. exactamente. Entonces, era toda una aventura ir, jugar en los troncos. O sea, lo más peligroso era cruzar la 12 de abril y, bueno, la subida de la Condamine, pero muy poco, ¿no? Más porque venían los buses. Eso era lo más peligroso, que decía, bueno, pues, cruzarán con calma o con cuidado, ¿no? Porque de ahí, o sea, que alguien te robe, te secuestre o peor aún que te haga alguna maldad siendo niño, no había. Es más, Antes no era así, pues, ¿no? era tan divertido meterse a las aulas de la Facultad de Filosofía y de Odontología. Derecho siempre pasaba cerrado. Era tan divertido porque siempre han habido conserjes, ¿no? Entonces, el conserje soltaba a los perros. Y corríamos y hasta salir y toda la cosa. O desde el barrio se veían las huelgas, se veían las Y huelgas ustedes metidos ahí. bueno, cuando éramos niños veíamos desde el balcón las huelgas del gobierno de... Yo vi las últimas del Febres Cordero, de ahí sí ya vi las del Borja, las del Sixto, hasta el Sixto Durán Ballén vi pues, yo, las huelgas, ¿no? Entonces, Claro. como que esto era así parte mismo de la historia, toda esa adrenalina. No solamente esa parte de protesta social, vámonos a lo cultural. Todo el año había fiesta en el Vado. Siempre Claro. hubo fiesta. Llegaba, a ver, ahora estamos en diciembre. A inicios de diciembre llegaban las señoras a vender musgo, a vender paja, a vender Las colitas de... los rabitos de mono, vendían pinos, vendían llanos, vendían huicundos. Claro, ya después se suprimió, ¿no? Justamente, y hicieron muy bien por el tema de cuidar los páramos, pero en ese entonces, esa era una Navidad que olía de esa manera, o sea, la Navidad en la plazoleta del Vado, y sé que lo hacían en el 9 de octubre también, olía, la Navidad tenía Claro, un olor, tenía y se olor. mezclaba con el incienso, se mezclaba con las demás ventas, y en ese barrio pesado, se veían a las señoras peluconas llegar con sus empleadas y jaladas las canastas. Clarita, lleva ese llano que está bonito, está hermoso, esos huicundos. Entonces, arrancaba diciembre, terminaba diciembre, ya escuchabas los cohetes. En ese barrio, pues también había una familia que realizaban trabajos en pirotecnia. Era completito, había de todas las profesiones. Entonces llegaba diciembre y ya después de la venta de montes ya se iba preparando ya para el fin de año y veías los monigotes. Solo
ahí cerca al vado se podían ver muchos barrios participando. Se hacía un tour grande. Uno agarraba el propio barrio, su papá decía, ya, en nuestro vemos al último, y agarrábamos el tour, salíamos hacia San Sebastián. Entonces en la Y de la calle Estamos hablando de cuántos años. estamos hablando, si yo tengo 42, estamos hablando de hace 38 años, 37 años, ¿ya? 38, 37. Estamos hablando de que ese tour empezaba en la Y de la calle de la Cruz y la Presidente Córdoba. Ahí estaba el primer club. Este era el club. Caramba, se me va el nombre de este club. Creo que era el Rumiñahui. Bueno, no, el Rumiñahui estaba más acá. Bueno, aquí teníamos un club. Luego venía entonces San Sebastián. Yo recuerdo un año cuando fue el problema este de los hermanos Restrepo. La pileta de San Sebastián fue utilizada para hacer la alegoría de la laguna del Yambo. Entonces, o sea, eran unas alegorías y unos montajes en escena espectaculares. Es hermoso recordar Cuenca de otra forma, en la calle Baltasara y Bolívar, o sea, lo que es San Sebastián. Hoy hay una delicatessen, pero ahí era una gasolinera, claro. y era también una bomba para la venta del Querex. Que nosotros cuando se iba la luz no sufríamos porque papá tenía pues esa Petromax y también tenía el Querex, o sea, ya se tenía la cocina, pero en el reverbero se cocinaba, por ejemplo, el maíz. Ya había esas bombas. Demoraba más, claro, como demoraba más. Entonces, ya ahí, yo recuerdo en esa bomba, alguna vez hicieron también un año viejo, representando un programa de Verónica Castro que se llamaba Mala Noche, ¿no? Y así mismo era el Mala Noche, pues todos los años viejos con sus tarritos de hecho fila, porque conseguir gasolina y querex será cosa desde las 3 de la mañana a 4 estás haciendo fila. Entonces ya pasaba uno por ahí. Más allácito estaba pues el mercado 3 de noviembre participando, el Club Real Arte. Papá decía, ya no para la convención, ya muy pesado por allá, decía, sigamos bajando, ¿no? Entonces encontrábamos la suelería, hacían años viejos los amigos de la suelería, bajábamos y estaban los amigos del club, ahí estaban los de Rumiñahui, ahora sí, lo que es en la Juan Montalvo y la Sucre, estaba la Alhambra, la Jorga de la Alhambra, o le llamaban ellos de la Alhambra, porque ahí estaba el teatro, donde ahora es Unción, y bajábamos hacia San Francisco. En el trayecto de bajar hacia San Francisco, veíamos la alegoría de San Francisco, bajábamos un poco más, y ahí estaban otros años viejos de San Francisco, de la Juan Jaramillo, dábamos la vuelta por el 10 de agosto, habían más. Ya si las piernas no dolían, bajábamos a San Roque, para ver los de San Roque. Claro. Y desde San Roque se podía ver un poquito lo que estaba en la bulla, en la gloria. O sea, que usted se daba un tourzazo. Había un tour grande para ver años viejos. Y no le cuento los de Callejón, porque en el Callejón cada quien se habilitaba y hacía algo bonito. Qué bestia, no, y hacía algo chévere. Ya. Y mire que solo estamos hablando de diciembre. Apenas se terminaba el año, el 6 de enero ya se estaban haciendo las alegorías para las comparsas. Y las comparsas del 6 de enero que pasaban por la calle Bolívar, que estaban cerca a la plazoleta del Vado, ya empezaban desde las 2 de la tarde. Caiga el día que caiga. Espero que esta vez, porque 6 de enero es lunes, se les vaya a ocurrir como una vez hicieron el concurso el 5 de enero. Tiene que ser el 6 porque tiene que ser el 6. Entonces, yo recuerdo, ya entre las 2 de la tarde, uno veía a los disfrazados del barrio que iban a participar y por la plazoleta andaban con las vestimentas de los vecinos, de las vecinas, las polleras de las vecinas y alguna cosa. Y si había que pintarse de negro la cara, se iba a la panadería de los hornos, se tiznaba con un poco de manteca bien. Cosas bien bonitas. La calle Bolívar, que siempre ha sido histórica para todo, me salté el pase del niño, por ejemplo, el 24. Todos nos encontrábamos y terminábamos en el pase del niño, ya sean revestidos, ya sean viendo. Se terminaba esta fiesta de enero y ya venía el carnaval. Y en carnaval, en el barrio del Vado, cuando uno se mojaba o cuando llegaban personas extrañas, llegaba el leito, le mandábamos mojando bien, pero le mandábamos dando también su plato de mote pata y sus buenos dulces. El pan, bien mojadito, el pan que no, pero vaya bien tragadito. Claro, el pan que no debía faltar. Se hacían procesiones de Semana Santa, se realizaban procesiones y se realizaban también
vestimentas de Semana Santa, esto en marzo. Ya en abril daba la vuelta, ya estábamos en fiestas ya estábamos en las fiestas de fundación. Hoy recién, hace poco, publicaron, 3 jóvenes bajaron en kayak por el río Tomebamba, ahora que ya tiene un poquito de agua. Cada 12 de abril, después del desfile estudiantil, la gente corría y venía a la plazoleta del Vado para ver justamente el concurso de botes que bajaba por el río Tomebamba. Y algunas veces. ¿En serio? Así es. Algunos fallecieron, suspendieron luego de eso. Era impresionante ver la gente apostada en el muro de la plazoleta. Pero, Santiago, qué detallas, o sea, porque yo me imagino que esto no haya contado en algún... ¿O sí? No. Ahorita, esta es la primera que estoy contando aquí. Primicia, porque al fin y al cabo Sí, yo tampoco sí, sabía ese dato, ¿no? Es que uno era chiquito, pues uno veía, yo tenía la suerte de vivir justo diagonal a la cruz. Entonces, veíamos del balcón y veíamos cómo la gente se aposta a lo que es el murito del Vado y las personas gritaban porque llegaban los corredores de botes, algunos en boya nada más, otros así aniñadazos en kayak, otros en lo que pueden, tabla, no sé, pero algunos llegaban con los pies para arriba. Y ya venían así, full, y iban pasando y no daban la vuelta. Y abajo ya daban la vuelta. Entonces la gente respiraba. Pero de esas épocas en que, que el calendario era cronológico, que abril eran aguas 1000 y mayo hasta que se pudre el sayo. O sea, era cronológico realmente. Sí, pues. Era de lluvias exactas. Se terminaba abril, las fiestas de abril. Venían las fiestas patronales, venían las fiestas del Vado, las fiestas de mayo, las fiestas de las cruces. Cuando los circuitos pedestres, o lo que hoy llaman los 10K, 5K, 3K, se corrían con el nombre de circuito pedestre y se hacía en la noche. Y vimos correr pues, a grandes como... antes de la marcha vimos correr a Jefferson Pérez, al mismo Rolando Vera, que decían, él ganó la San Silvestre, viene a ganar la del Vado, él se hace un toque. ¡Qué bestia! Y eso era en la noche. Hoy en día, en las terrazas o en los rooftops aniñados, colocan foquitos así vintage. Claro, para que esté aniñado. Claro. En nuestra época, eso se colocaba porque no había luz. O sea, los postes de la plazoleta no daban la suficiente iluminación como para recibir a tanta gente. Llegaba, claro. Eso era una plazoleta repleta de gente, porque era un show espectacular la víspera del 2 de mayo, y se colgaban foquitos que realizaba el club, ¿no? Colocaban de poste a poste, se estaba lleno de foquitos, llegaban los artistas, llegaban las orquestas, por ahí llegaba un payasito, pero lamentablemente ya llegaba muy noche, entonces mamá decía, ya es hora de dormir, mañana hay escuela. Entonces eso en las fiestas de mayo. En las fiestas de mayo no solamente las fiestas del barrio que son al inicio, también pues igual se hacía compartir, un barrio que se preparaba mucho, el Chumal, se hacía el compartir en el Día de la Madre. Para junio, estábamos hablando que entre junio y julio ya estábamos afuera de la escuela por vacaciones, ya venían nuevamente entre junio, a ver, en las fiestas del Vado, y entre mayo hacia junio ya se daba el inicio del Corpus. Habían vecinas que vendían el Corpus, no en el Parque Calderón, sino ahí en el Vado. Entonces ya después de eso, ya venía la fiesta del Corpus, enseguida la fiesta del Carmen. Se hacía una procesión desde el barrio, llevándole a la imagen del Carmen hasta la iglesia del Carmen. Después de julio, agosto con sus vacaciones, septiembre ya igual, se hacían las cometas, como les digo, íbamos a jugar allá en la U, jugábamos en la plazoleta, octubre ya se regresaba a clases, noviembre ya otra vez fiestas, y ya diciembre otra vez los montes. O sea, se daba la vuelta, y en cada mes póngale la gastronomía pero propia. Ahora ya sé de dónde vienen los personajes. No. O sea, es un híbrido. Claro, es que usted como que viene de lo cultural. Clientes de mi padre se levantaban, o bueno, la gente todavía en el campo, me imagino, se despiertan entre las 4 de la mañana para hacer sus actividades. En su mayoría, pues los clientes de papá realizaban calzado y obras textiles. Traían sus radios y decían, más chico da haciendo componer, dice, mudo quedó, cayó radio, mudo quedó, decía, para que acompañe trabajando, decían ellos. Yo chiquito escuchaba porque ese era mi trabajo. No es que me daban la opción, ese era mi trabajo, abrir la puerta a los clientes que entraban
al zaguán para que papá les arregle, les compongan sus Es la radios. tienda, Ya, claro. y entonces ahí en la tienda se veía lo que compraban y como le digo, de ahí salía el bus. Entonces toda esta mezcla cultural era impresionante, era súper linda. Eh, Hablemos de que no sé si debe haber sucedido en otros barrios de la misma forma, la gente del vecino, la gente de Todos Santos, del Vergel, debe haber vivido esta parte. Y eso deberíamos transmitirlos a nuestros hijos, quizás ya en ciudadelas, en condominios nuevos, donde no haya esta historia en sí. De Yo creo, ley, yo creo que la imagínate. mayoría llega a formar parte de otra historia, es cuando están llamando a denunciar. Oiga, doctor, cuando le llaman en la Tomebamba, doctor, no sea malito, botan cohetes todito el año, oiga. Sí, pero yo me he puesto a pensar, ¿no? Y uno dice, a ver, por ejemplo, llegamos a vivir junto al barrio San Miguel de Ricaurte. No es que nos tenemos que adaptar, digamos que ellos se tienen que adaptar a nosotros. Claro, Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos porque la iglesia, la capilla, ya está muchos años antes que uno. claro, Entonces, así es. toca ser un buen vecino a la larga. Y sí, realmente me puse a recordar algunas cosas y sí, hay una primicia en este podcast. Chévere. Hay una primicia. Santiago, ¿qué tal esa vida del colegio? En la vida del colegio yo creo que ahí es donde se detona la irreverencia y vamos a ver hasta dónde somos capaces, cuáles son nuestros límites. Y es justamente con las imitaciones. Y ahora último que yo llevo 25 años, voy a cumplir 25 años de haber empezado este mundo de hacer imitaciones y hacer humor a través de las radios. Me he puesto a hurgar un poquito en mi pasado y no son personas las que yo imitaba primero, eran animales. Y los que eran perritos. ¿En serio? Teníamos hora libre, teníamos rancla. Bueno, no rancla, no, hora libre. Y Estamos hablando de una edad de ¿cuántos años? de 14, 15 años. 14, Entonces nos 15. ranclábamos del colegio o nos salíamos del colegio para irnos a jugar billar por el estadio. Entonces en el trayecto habían perros grandes, perros aniñados, del Benigno al estadio. Perros aniñados. Claro, es que había unos Rottweilers súper aniñados. Y yo pasaba y les hacía grandes, chicos. Y mis amigos se reían así como usted. Se reían, te no molesta, hazte un chiquito. Y luego ya empezaba a hacer eso en el colegio. Me iba a un curso, o me iba atrás, o me iba al ladito de la casa del conserje y empezaba. Y esos perros se desesperaban, era un bullicio. Ya luego vienen las imitaciones de las personas, pero justamente es eso, ¿no? Creo que en la etapa del colegio es ahí donde vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y viene dándose esto, viene dándose esa irreverencia, pero hasta cierto punto con responsabilidad, porque como mi taita tiene el carácter bien fuerte, bien complicado, yo para nada me involucraba con algo malo en el estudio. Tenía que estar todo bien. Ahí O metíamos la sea, joda. Santiago era un niño aplicado en el Sí, colegio. sí, en la escuela. ¿Qué tal esas aplicado. notas? En la escuela las notas me llevaron a ser abanderado en la escuela de Hernán Cordero y en el colegio lo único o los únicos exámenes que yo daba eran educación física, porque era torta para los deportes, muy malo, expresión oral y escrita, lo que hoy en día es lenguaje o lengua, y el otro que daba, a ver, daba esos dos, y había otro más que daba. Historias sociales, que no era tan bueno para memorizar algunas fechas. Ya, y el resto, todos me exoneraba. Y si no me exoneraba estudiando, me exoneraba, aunque sea cepillándole al profesor, pero algunos exámenes no quería dar. Pero era así. Y aparte que cuando yo llegué al colegio, había este plan experimental, por eso se llamaba Colegio Nacional Experimental Benigno Malo, ahora es Colegio Internacional, si no estoy mal. Era este plan piloto de que todos estudiaban por trimestres y nosotros por quimestres. Entonces era más fácil, en el primero si uno ya hacía 40, en el resto solo tocaba sacar 30 para hacer 70, más unos cálculos que se hacían ahí para la exoneración y ya estaba.
porque había que pasar sobre 80 era el tope. Claro. Sí, entonces, no, era muy, muy fresco, fácil estudiar. Y rompí ese paradigma que decían que el que se sienta atrás y al último es el vago ocioso que no va a pasar el año. Total, en mi caso no fue así, éramos diferentes. Más bien yo me sentaba atrás para demostrar lo contrario. Y claro, el sentarme atrás me ayudó muchísimo a tener amigos que ya habían repetido el año, jorgas bien fuertes que habían en esos entonces, en los 90. Yo alguna vez me fui a Monay en un viernes, como a las 8 o 9 de la noche. Decían que era súper complicado. Todavía no había el seguro. ahí paraba el bus de las 16, ahí terminaba. Y regresar de ahí era complicado. Para mí nada complicado. Todos mis amigos repetidores eran de esa jorga fea de ahí, de Claro. Monay. Entonces decían, vamos acolitándole ahí, es que coge el bus. Pues, de repente le roben. Así fue Santiago, el colegio. y en el colegio, bueno, creo que antes no era, o sí, era mixto, ¿no? Claro, el bien y lo malo se caracteriza justamente por ese tipo de irreverencias también, o ese tipo de mostrar a la sociedad de que somos capaces. Existen en la historia, pues, me parece que es una o dos señoritas que se lanzan y son las primeras estudiantes, y eso da pie a que vayan habiendo más mujeres. Y hoy en día hay muchas más, hay muchísimas más. Cuando yo estuve en el colegio, como le explicaba, en primer curso, octavo, lo que es hoy en día, tenía 3 compañeras, y mis 3 compañeras pues fueron separadas en segundo curso. Una de ellas ya se retiró del colegio. Entonces, desde segundo hasta sexto, o sea, hasta terminar el colegio, yo ya no tuve compañeras. Ya no tuve compañeras. Y eso que en el colegio uno da su primer beso en la adolescencia, pero fue en otro colegio. Y justo iba a tocar ese tema. ¿Alguna novia ahí en el colegio? No, nada que No, ver. no, solo buenas amigas, novias en el colegio, no. No, afuera sí, porque era todo lindo pues, ir a pegarse un vacile del Benigno al Garay, del Benigno a las cebollitas, o sea, Sí, a Ciudad pues de no. Cuenca, del Benigno a las ratitas, o sea, Sí, les sí. linda. Y esos eran los más frecuentados. Claro, Pero en sí, los sí. intercolegiales uno siempre conocía a alguien más. Alguna vez tuve una novia del Colegio Ecuador. Pero Esos las, intercolegiales eran buenos, las ¿no? novias de 2 fines de semana o de una semana, no había más. Ya andaba picando grande yo cuando era La adolescente. bronca de las cebollitas con la Claro, garaycoa. yo tuve algunas novias de la U, yo estando en el colegio. Por eso recuerdo hoy en día que tengo 42 años. Mis novias deben ya oscilar entre los 60. Santiago, ahí comenzó algo de lo que es el tema del tema que hace usted de humor, de los Claro que sí, claro que sí. personajes, de Como le algo. digo, con las imitaciones de los animalitos, pero ya luego imitando a los profes, cosas de televisión. eh, ¿Cómo es ese tema de los profesores? es que, por ejemplo, había profesores que ya tenían su apodo, ya se les conocía por el apodo, por ejemplo, el Chivitzedillo se levantaba cuando él tomaba lista, movía las cejas así, más o menos. Estaba así, por favor, no bullan, señores, no bullan, sí, calladitos y vamos estudiando. Así. Él decía que un mal profesor es aquel que levanta la voz. Decía que un buen profesor es el que habla bajito, y entonces, por ende, los estudiantes hacen silencio. Claro. Sí, por favor, no bulla, no bulla. Llegábamos a la parte del estudio de los neandertales y algo así. Pues, y hay un capítulo del Chapulín que sale el Chimpaldolfo. Y había un compañero que tenía el cabello largo y aparte era cejón. Decía, Chilpita, lea por favor usted el párrafo. Y nos reíamos porque era repetidor. Y claro, yo decía, oye, Chilpa, ¿cuál Chilpas? ¿Cuál Chilpa? Armándole bronca a uno. Pero estaban los repetidores que era el comodín de Claro, uno. de ley. Claro. Este, mm, eh, ese es el tema de los profesores. Una profesora también que tenía bien marcado el acento cuencano. Es cuando entraba y decía, a ver, estudiantes. Entonces, por ejemplo, de ahí yo saqué la voz de la señorita Betty, que le puse el nombre. Por favor, Leo, no estés riendo, por favor. A ver, estudiantes, tengan la bondad, mirando al frente. Y entonces, cuando fue pasando así, eh, llega esta parte en la que íbamos a hacer la confirmación.
Y en toda confirmación pues, siempre está presente Monseñor de la arquidiócesis. Y en aquellos años, Monseñor Luna. Ya. Más allá de ser un sacerdote, pues siempre a mí me llamó la atención su forma de ser como que activista, como que rebelde también, ¿no? Creo que eso llama y capta la atención a los jóvenes en algún momento. Entonces, yo empecé a estudiar, yo empecé a trabajar a mi temprana edad, 14 años, y tenía un trabajo nocturno como DJ. Entonces, el deber de catecismo era ir a la iglesia de donde usted pertenezca. En ese entonces yo vivía en la Gran Colombia y Luis Cordero. Dejé de decir dónde vives, en el Parque Calderón, porque me decían, tan pobre eres que vives en las bancas. Yo tenía que ir como deber a estudiar a escuchar la misa y sobre todo a atender mucho al sermón. Entonces ese era el deber que teníamos la mayoría que vivíamos ahí por el centro. Yo estudié en San Sebastián, entonces algunos iban a San Sebastián mismo, otros iban en María Auxiliadora, Santo Domingo, en el cenáculo. Y yo como no podía en la mañana, mis padres han ido siempre en la mañana, yo le digo a mamá, yo me voy a ir en la noche. Dice, pero mijito, tienes que irte y tienes que, no solamente es porque te están mandando de deber, tienes que atender la misa, ya vas a ir solo, porque siempre hemos ido en familia, o íbamos en familia siendo chicos. Entonces yo me voy a misa de 8, estaba Monseñor Luna y la catedral llenita, y los domingos es de pelucón noche, ¿no? Esos domingos noches, puro pelucón en la catedral, no sé si hasta ahora. Sí, hasta ahora es así mismo. Y empieza Monseñor Luna con un sermón que yo recuerdo hasta el día de hoy porque me marcó tanto esas palabras. Él decía ser misionero, entonces decía que alguna vez cuando estuvo en las misiones en África, él pudo ver cómo una madre que no tenía nada para ofrecer a su hijo, nada para dar de comer, más que su pecho, más que el seno materno, pero es tanta la pobreza y la hambruna que ese niño no chupaba leche, chupaba sangre, y uno escuchando así la palabra sangre en la voz de Monseñor con todo el eco, chupaba sangre, y uno se quedaba helado y al mismo tiempo me daban ganas de reírme porque la voz así retumbaba. Y el eco, le ha colitado el eco de claro, la catedral. De la catedral. Qué bestia. ¡Chupaba sangre! Entonces, empiezo a contarles de ese mismo a mis amigos. Del colegio. Del colegio. Y primero lo hice con mi profesora de confirmación, porque yo iba también a echar relajo en la confirmación. A veces ni siquiera entraba, me iba de ranclada a los Nintendos. Entonces me dice, creo que debía haber estado molestando, me dice la profe. A ver, Santiago, a ver, ¿qué tanto? ¿Qué dijo el padre en el último sermón? Digo, ¿puedo decir las palabras de él? Claro, me dice, ahí voy. Lo que pasa, digo, es que esto que le veía ese niño chupaba sangre. Y la profesora se reía, decía, vos eres el diablo. Pero así dijo, licenciada, así dijo. Y empecé a contarles. Y claro, uno marca la época de tomar un traguito en la adolescencia. Claro. Chicos, eso está mal. Si están viendo esto, adolescentes, a ver este podcast. Eso está mal. Pero aquel entonces era una hazaña comprar una de Pechsuco y mezclar con lo que había en ese entonces, jugo yupi, mezclado en una funda. Claro, el tang. Entonces, ya pasamos de tercer curso a cuarto, ¿no? Entonces, en cuarto es lo que yo iba a hacer la confirmación. Y tomando así un hito en el parque de los multifamiliares, les digo, oigan, yo voy a hacer la confirmación. Y se reían. Digo, y el que va a confirmar, mi Monseñor Luna, y empieza a hablar como él, y se reían. Y entonces ya después de eso, era cada rato, oye, y es que el Monseñor, ya ves, espérense, da un chago para coger la fuerza. Y me ponía a hacer, y ya empecé, ya no a repetir el sermón, sino a decir, por ejemplo, Leo, vos estás quedándote en matemáticas, vas a hacer que tu taita gaste 8 años. ¿Qué crees que el álgebra no cuesta? Y se reían, ¿no? Entonces, seguía. Llega la propuesta en quinto curso, cuando yo tenía 16 años,
de las comparsas, para eso yo ya había participado con el barrio, me encantaba, yo como sea, quería estar yo ahí, disfrazado de lo que sea, pero yo quería estar ahí. Entonces llegan los que organizaban la comparsa en aquel año, y dicen, a ver, dice, vamos a sacar la comparsa del colegio, dice, los estudiantes que quieran participar den una mano, digo, a ver, digo, verás, yo sé hacer una imitación muy buena de Monseñor, digo, yo voy a hacer ese Monseñor, ya chévere, dice, se suma al tema, claro, se suma al tema, dice, porque resulta que el tema, dice, vamos a hacer una crítica al gobierno de Yamil, perfecto, vamos a ir la crítica, y estaban ahí los compañeros, puestos careta, yo nada, yo con la ayuda de mis hermanos, yo me tuneé bien y así igualito al Monseñor, alquilada de sotana y toda la cosa. Entonces, en el primer escenario, me temblaban las manos. Mi hermano me dio haciendo un escrito y yo solo tenía que leer con la voz de Monseñor, pero me temblaban las manos. Estaba en el Parque de San Blas ante un montón de gente. Un montón de gente. Y yo era así, temblé y dije, fregó. Entre mí nomás, pero... Y entonces yo leyendo y temblando. Y claro, la gente se reía y habían otras personas que decían, las señoras sobre todo, ves sinvergüenza cómo has seguir a Monseñor y todavía le has seguir lo que él ya tiene un poquito de Parkinson. Eso no se hace, niño majadero. Decía. Y no sabía qué es los Con nervios. lo que la gente rió y aplaudió, no, pues, ya me fui embalado a San Francisco, que era el segundo escenario. No, o sea, canchero, ya iba ahí, cancherotes. Llego a San Francisco y ahí sí, pues, era mucha más gente. Era todo lo que hoy está donde está colocado el árbol el más grande que tenemos aquí en el Ecuador, y habían unas casetitas, ¿no? Entonces, todo eso estaba llenito de gente, gente subía en las casetas, estaba el escenario de Amistad Club, y empiezo yo pues, a leer y toda la cosa, y fue tan emocionante las carcajadas y los aplausos, que la gente de Amistad Club decía, a este guambra, decía, a este guambra hay que darle un premio, y dice, qué bestia, bueno. Entonces pasa eso, y a raíz de eso yo empiezo a tomar como que, sin querer queriendo, una ventana el 6 de enero. Cada 6 de enero para mí era una ventana de preparar algo, de hacer algo, de llamar la atención. No solamente ir a participar. O sea, yo creo que ya el hecho de estar parado ahí en la calle con la mirada de todos. Las comparsas. Exacto, con las miradas de todos, creo que eso ya es un reto y que las personas deberían sentirse emocionadas, maravilladas y sobre todo triunfadoras de estar frente a la gente y sacar una sonrisa. O al menos que la gente les mire y se sorprenda, ¿no? Pero a mí me gustaba hacer algo y que ese algo venga. Entonces ya después de eso vinieron más años, más participaciones. Lo hice solo, lo hice con amigos, lo hice con jorgas, lo hice con familia. Ya después lo hice solo. Después de algunos años, ya cuando empecé en los medios de comunicación, hice grandes cosas ahí en el 6 de enero. También toqué lamentablemente la maldad de la gente, porque alguna vez me dijeron o llevaron el comentario que yo estaba siendo pagado por un partido político para achacar al otro porque era año de elecciones y que sí, que lo mío es político y que no me dejen hablar, no me dejaron hablar, ya me sentí súper mal. Entonces ese fue el último año que participé y empecé a presentar mis obras en el teatro y lo hacía el 5 de enero. Yo decía, yo no necesito restarle tanta gente que va a la Huayna Capa. Yo necesito simplemente que venga la gente que me quiere ver. Y me quedó pequeño el Teatro Sucre, luego me fui al Teatro Casa de la Cultura. Pero tengo un proyecto y en ese proyecto quiero volver al Teatro Sucre. Como que uno aprende en la vida cuando llega a su máximo punto, a veces es una etapa en la que debemos recordar nuestro inicio y regresar acá. Porque si seguimos hacia yo sé que está bien, hay que escalar, ¿no? Pero si seguimos ahí de golpe, nos podemos dar el tostazo que el siguiente punto ya no es el éxito, sino es un bajón, y un bajón bien grande. Y no todas las personas están dispuestas a enfrentar ese bajón. No lo he enfrentado todavía, pero no quiero llegar a ese punto. Ha de tocar algún rato, pero. Tal vez, pero yo prefiero de a poquito, no sé, yo me considero en estos 25 años que hago humor en los medios, que hemos llegado a una cima.
y ahora debemos empezar a ir bajando los escalones lentamente. Hubo una etapa en la que yo subí escalones rápido, no Pero puse con los, críticas no, también, no pues. puse los pies en el suelo, nadie se dio cuenta de eso por suerte, pero sí fue duro, sí fue complicado. Eh, el éxito o subir al éxito es complicado, hay que saberlo mantener, hay que saberlo llevar. Hay Ujú. personas que se pierden, se marean, entonces sí me ha costado adaptarme, entender y saber llevar. Sobre todo es mi estilo de vida y yo Claro. no quiero que se termine de la noche a la mañana. Santiago, qué bestia, qué historia. Más que todo, ha sido un podcast y es un podcast muy divertido. Qué bestia, que es la gente que le vea. Y más que todo, yo también pues, le he visto y todo en escenario y todo. Es el goce. Un punto extra es que siempre estoy cambiando de cosas. Cuando las personas han ido al teatro, y de hecho por eso hemos tenido siempre sold out, que dicen los Wambras, que dicen las redes, como diríamos nosotros, se vendió todo, casa llena. Este, Primero me gusta manejar un precio que sea de corte popular. Han habido muchas personas que me han ofrecido producciones para que las entradas oscilen entre los 30 40 dólares. Yo he dicho no, gracias Dios le pague, es tentador, pero no, porque puede ser que en ese momento sí tengamos y chévere, pero no es un retiro el que yo quería en ese entonces. Ujú. Y pienso que con una entrada de esas, en aquellos entonces cuando me proponían, yo siempre me he puesto a pensar, Leo quiere irse con alguien más y quiere invitarle, y ya no son 30, ya no son 35, son 70, ya no son 40, son 80, ¿sí? Mientras que cuando yo colocaba mis entradas entre 10 dólares, la más cara, entonces con 20 dolaritos nos vamos, disfrutamos, nos sobra, además que yo hacía las presentaciones en enero, perdón, yo decía, la gente viene gastada de la Navidad, está gastada por Año Nuevo, pero tiene derecho a reír y reír cómodamente. Claro, y empezando un nuevo Ujú. año. Es que, a ver, yo ahí recuerdo cuando era niño, yo quería ir, por ejemplo, al teatro a verle al Carlitos Michelena, pero no tenía, no había el presupuesto para ir a la Casa de la Cultura en esa época en Sucres. Claro. Claro, no había. Entonces, ya digamos así que al primer comediante que yo le vi, y ecuatoriano, muy bueno, Francisco Pino Argotti, ya es con mi plata mismo fui, ¿no? a verle. Entonces, eso ha sido. Hemos podido presentar varias cosas en el teatro y hemos sabido construir este camino. ¿Cuál ha sido el show o evento que ha marcado así algo en Santiago? A ver, uno de los eventos más significativos fue un 6 de enero del 2016, porque y fue una crítica y fue un reconocimiento de redes muy, muy grande. El Papa Francisco visita en el año 2015, o en ese año mismo creo que iba a visitar, no, creo que ya visitó. El Papa Francisco visitó el Ecuador, pero resulta que por temas políticos visita la ciudad de Quito y hacen un extended. Dice Jaime Lemot, no, es que yo también quiero tenerle, pues carajo, mi agua acá en Guayaquil. Entonces, le presentan ahí, pero no en Cuenca. Yo me voy a la historia, ¿no? El Papa Juan Pablo II llega en 1985 a Cuenca, una ciudad arraigada a la fe, al catolicismo, por herencia. Yo dije, no, pues, ¿cómo es la cosa, no? O sea, ¿por qué en Quito, por qué en Guayaquil y por qué en Cuenca no? Entonces, se me ocurre ponerle el nombre. Siempre he tenido muy buenos nombres, ¿para qué? Modestia aparte. Se me ocurre darle un nombre y se llamaba Cuenquita, también quería papita. Y alquilo una plataforma, hago una especie de altar en las que ninguno de los elementos eran elementos sacros, o sea, es decir, nada fue traído de la iglesia ni nada, todo se construyó y se hizo, Claro. ¿ya? Me encantaba, me reía mucho porque hasta me escribieron unos padres de Riobamba y me decían que voy a ir hasta el infierno. Decía, padre, pero no me esté deseando esas cosas, no es usted padre. Y luego le expliqué, digo, esto se hace acá en Cuenca, digo, es una alegoría, porque yo crecí con eso. O sea, Claro. yo no quiero
y esto me sucedió en algún medio de comunicación, decían, tienes que adaptar ahora tu comedia a las nuevas exigencias contemporáneas. O sea, yo lo adapto desde un punto de vista, pero yo crecí con la comedia popular y esa es con la que voy a continuar. Hasta mis últimos días yo le iré dando al goce con la comedia popular porque eso es lo mío. Entonces... Es lo que dije de antes, la cultura está penetrada en sí. Uy, qué rico. Entonces, yo recuerdo, el equipo de producción, por allá están que se matan. Yo recuerdo, en esa puesta en escena, entonces el Papa Francisco y él decía que Benedito con todo, con Tutti, con Leo, vamos nosotros a llevar el Evangelo para Cuenca, que Cuenca se lo necesita. Y entonces resulta que ahí hablaba Lucio Gutiérrez, daba creo que la primera lectura, Marcelo Cabrera daba la segunda lectura, Álvaro Novoa daba las peticiones, el Loco también daba las peticiones, el sermón lo daba el Mashi. Si no estoy mal, eso fue un boom en redes sociales. Claro que sí, fue en el 2016. Fue bien criticado, la verdad. Y el Facebook estaba pues en auge, ¿no? Eso fue en la Solano. En la Huayna Capa. La Huayna Capa. Y entonces resulta que sí, que ese fue pues un boom para que se trascienda en redes sociales mucho más. Entonces, el del éxito, yo lo considero ese. Lo considero como una mitad de mi carrera. Sí, hablemos, sí, más o menos como que un poquito más de la mitad que iba yo y ese me abrió muchas puertas, me dio muchos reconocimientos. No la máscara dorada que no me la han dado hace mucho tiempo, pero bueno, y eso me dio oportunidad a que en alguna ocasión ya me contrataron para algunas fiestas e incluso me contratan en el Barrio El Vado en el año 2018, 2 años después. A ver, si eso fue en el 2016. Claro, no, ni siquiera 2, un Santiago, año. Ahí estaba en la universidad. No, ya no, ya estaba trabajando en radio, ya había salido de la U hace ratos. En el 2017 me contratan para el diciembre del Vado y me dicen, vamos a hacer, dice, una alegoría de la calle del artista, es decir, la calle Sucre, la parte de la calle de la catedral. Dice, pero quisiéramos, dice, que Monseñor se exprese. Pero dice, échenos una mano, dice, hágase una misa. Encantado. Misa. ¿Pero por qué? Porque Cuenca, para el fin de año, tiene misa en todos lados. Claro. Tiene misa y es con letanía y todo. En cualquier reunión de amigos, familiares o de barrio, siempre hay alguien que está disfrazado de cura y dando letanías de fin de año, ¿no? Entonces, como que no es nada del otro mundo lo que yo he sacado. Entonces, claro, y como Monseñor, y nuevamente hago lo mismo, ¿no? Y nuevamente sale un video que por ahí anda en redes. Nunca me dediqué al canal de YouTube, no me atrae para nada. Estoy dedicado en el TikTok. Me han dicho, oye, vos has perdido de hacer plata en YouTube. Digo, pero yo he hecho de otros lados, no me importa. Estoy con el TikTok, sí, conectado a TikTok Face. Instagram veo que es un canal que viene una red que viene más hacia una forma, bueno, esta es mi lectura, la que tengo yo, más hacia un público juvenil, efímero, que consume redes, pero rápido y así mismo las descarta. Entonces, esas han sido las partes que me llevan, digamos así, a un éxito, pero también he tenido ahí crítica porque piensan que los partidos políticos me han pagado para hacer eso. Y no, al contrario, yo lo he hecho por mi cuenta propia. Más bien, después me doy cuenta de que he estado perdiendo dinero porque ellos se apalancan de eso para que la gente les siga tomando en cuenta. Así me dijo un día Marcelo Cabrera. Me dijo, oiga, Santiago, por favor, sea bueno, hágame algo en redes. Yo necesito que la gente siga escuchando a Marcelo Cabrera. Digo, pero si usted es solo, hombre, Wambra, no se hará la Kirilation. Dice, no, se necesita. Y yo ya estoy viejo, decía yo. Ya no manejo esto de los Wambras. Eso manejan ustedes. Pero una cosa bonita que usted hace, carambas, dice eso, como dice usted, es viral. Digo, tomemos uno.
Oiga, Santiago, y estábamos yendo a hablar de la universidad. Usted dijo que ha seguido, ha salido y ahora después entró en artes. ¿Cómo es esa situación? Mi hermana mayor es profesora, ella es licenciada en Ciencias de la Educación. Y creo que mamá lo que veía y visualizaba es que todos sus hijos sean profesores, creo. Profesores, no Entonces, cómicos. no cómicos. Entonces, cuando yo estaba en el último año, lamentablemente fue un año complicado, fue el año de la dolarización, fue el año de muchos paros del magisterio. Entonces, a más de perder clases, perdimos la orientación y yo estaba graduándome de físico matemático, estaba un poco saturado. En ese entonces era presidente del Consejo Estudiantil y uno, Wambra, siendo presidente del colegio y más aún del benigno malo, uno dice, uno dice como que, uno tiene inmunidad parlamentaria en todo lado, o sea, Se quería el total, ¿no? claro, Entonces, político. claro, entonces, resulta que yo al tomar una carrera, sí me gustaba mucho el inglés, y hasta el día de hoy me gusta mucho el inglés, pero me equivoqué porque yo quería solamente estudiar inglés para luego estudiar algo que tenga que ver con el turismo. Sin embargo, pues, cuando voy e ingreso me dicen que es una carrera, que en 2 años ya puedo ser profesor. Mamá, métete, ahí es. Ve tu ñaña, dice, ya eres profesora. Y digo, ok, vamos, voy a entrar. Y cuando ingreso, en ese año se termina eso de que se podía ser docente a los 2 años de carrera. Entonces, cuando estuve en el tercer año de carrera, ya me faltaba solo un año nada más, pero me sentía incómodo, me sentía como que aquí no estoy, no sé, no estoy pegando, no me gusta. Y seguía, pero en ese entonces ya haciendo mi comedia. Algunas compañeras me decían, pero pues, yo no sé, vos qué haces aquí, vos estás en la tele, vos debes estar en otro lado. Y ¿Ya? estás acá. Exacto. Entonces, acompaño justamente a una de mis compañeras y llego a la Facultad de Artes, que también la desconocía. No sabía que la Facultad de Artes estaba donde está junto a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, cerca de la autopista, en la 12 de octubre y Don Bosco. Donde quedaba la facultad de música. Exactamente. Compartían. Claro. O sea, es que ahí estaba artes visuales, musicales y escénicas. Incluso nació ahí en el año en que yo estuve gastronomía, que ya después se separó. Entonces, yo veo, pues, el examen era una acuarela. Y así, qué bestia. Y le pregunto, para salir de la duda al chico que estaba ahí, digo, ¿qué es esto? Es mi examen, dice, de ciclo. Pero una acuarela hermosa. Digo, no, esto es lo mío, mi amiga, que es loco. Dices, yo solo te pedí que me acompañes porque yo voy a tomar un taller para suprimir deportes. Se podía hacer eso, se podía tomar un curso en vez de los deportes, porque para graduarse hay que tomar un idioma y hay que tomar un deporte. Entonces, ella me llevó que decía, vamos que no te gusta el deporte. Dice, colita, me dice, para entrar entramos iguales en un taller. Total que ella se inscribe en el taller. Digo, no, yo no voy a inscribir en el taller. Yo me voy a inscribir en la facultad. Estás loco, Santiago, te van a matar en la casa. Bueno, allá vos. Disculpe, a la señorita secretaria, disculpe, ¿qué se necesita? Sabe que hoy es el último día de inscripciones y luego sacamos los requisitos para el examen de admisión y todo lo demás. Yo tengo aquí los papeles. Claro, dice, inscríbase. Me inscribo. Llego a la casa y les digo, voy a estudiar artes. Mi mamá me dijo que se va a morir, que va a cerrar los ojos, que jamás me va a haber graduado. Papá dijo, es tu plata, es tu decisión. Mis hermanos dijeron que iba a andar como hippie. Jalando mi talego, decían, jala tu talego y jalado por una cartulina. Ellos son profesionales todos. Claro, son profesionales, mayores a mí, obviamente. Y nada, yo dije, ok, no creen en mí, me vale. Desde el primer día, yo dije, no, yo voy a recuperar ese Santiago que era del colegio. Y el Santiago del colegio era el que, o sea, le entraba a la joda completa, pero en exámenes era muy dedicado. Y eso es lo que conseguí. Fui de mi promoción de la Facultad de Artes, el mejor regresado de la facultad. Sí. Sí. A un achito no gané el premio Benigno Malo. Pasaron cosillas en Quito que no fueron mías. Le pasaron a quien ganó el premio y así ya nada. Pero bueno, entonces, sí, ya ahí vino ese cambio, esa transición. Entonces, y ahora ha sido igual. Ahora cuando
dije, bueno, ok, ya hice mi trabajo dentro de radio, no quiero hacerlo más en la FM. Muchas gracias a todos los medios que me han abierto sus puertas, a quienes me han cerrado también, gracias. Pero ahora quiero algo mío y considero que lo que se viene en el futuro y presente está a través de las redes. Entonces, estoy abriendo ya mi radio online. Qué De hecho, ya está al aire, ya con prueba y todo lo demás, pero oficialmente el lunes 16 de diciembre, pues ya sale El al aire. 16. Sí, voy a tener mi espacio, mi programa, denominado El Show del Hombre Voz, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Santiago, después de la universidad ya nacen los personajes. A la par, van naciendo a la par. Porque Universidad y shows. mi hermano me invita a un programa que cumple también 25 años ahora, y de hecho este 18 de diciembre les hago una invitación. No sé cuándo vaya a salir el podcast, pero ya dejo haciendo la invitación. Si sale antes, buenas. Si ya salió después, fue el 18 de diciembre. El 18 de diciembre, es el aniversario de este programa y voy a estar presente ahí. Entonces, cuando tenía 17 años, por esa participación de Monseñor en enero, me invitan en el diciembre de ese año, justo cuando el podcast del José dice que bueno, que se parece una cultura de humanidad. Entonces, y yo llego y ahí nace todo esto de empezar a imitar ya para radio. Una imitación llevó a otra, llevó a otra, llevó a otra. Una vez un señor que me dijo, oiga, ponga una patita. Ahí conocí las patitas. Dice, oiga, una patita, y es para una marisquería. Dice, ay, qué loco, viniendo a comerse una guata. Digo, ya, chévere. Y ya, pues digo, entonces, arreglemos. No, dice, ya, que se vaya a comer una guata. Dice. Sí, algunos pagaban, algunos no. Entonces, venga, es el seco y todo. Claro, otros decían, ay, qué bueno tu trabajo. Y no sé qué, digo, chévere, ¿y cuánto nos vamos a recibir? No, decía, aquí con publicidad. Bueno, ha sido un camino largo, bien puesto, y ese, digamos, que fue la construcción de algunos personajes estando en la universidad. Porque en la U seguía el hacer seguir a los profes, continuaba. Y la jodedera. Y hay mucho más, ya más grande como joven, ya uno ya se dedicaba a otras cosas. O sea que nos vamos de largo, Santiago. Claro. Bueno, por falta de tiempo, pero Santiago, para ir terminando ya, ¿qué tal le va en las redes sociales? Muy bien, yo considero que muy bien. El público al que yo he alcanzado es un público orgánico, es un público real. Eso me ha llevado a continuar el trabajo con personas que creen en lo que yo hago, personas que valoran lo que hago y personas que de alguna manera dicen, no, a ver, ok, yo aquí tengo una inversión y esa inversión me está dando frutos. Hablemos, por ejemplo, en parte publicitaria. Yo conversaba con un cliente que me decía, oiga, hay paquetes hermosos, maravillosos, hay paquetes sin ánimos de ofender, obviamente, a los nuevos jóvenes que viven de las redes y ofrecen estos servicios. Entonces, hay paquetes hermosos que le venden determinados lives, reels, posts, y dice, y lo cumplen. Vienen, le dan las estadísticas y le cumplen. Pero dice, ¿cuántas de esas personas vienen al local y consumen? Entonces, yo conversaba con otro productor de marketing que decía, es verdad, o sea, tenemos cuentas de cientos y de miles de personas, pero ¿qué sacamos promocionando algo que no se va a comprar en Bolivia, que no se va a comprar en Venezuela, que no se va a comprar en Colombia? Vamos más cerca en Perú, ¿ya? Entonces, yo estoy siempre pendiente de mis redes, voy viendo la segmentación, el público, y de hecho, yo creía que me seguía gente de mi edad, mayoritariamente, o que oscila entre los 35 y 42, ¿no? Tengo un público que viene en crecimiento que está entre los 20 y 25 años. Así. ¿Sí? Así exactamente. Y de los lives que he hecho yo a través de TikTok, pues los jóvenes que me siguen me dicen, es que nos encanta enamorarnos de Cuenca como usted la cuenta, de lo que era y cómo es. O sea, yo conocí la calle Santana cerrada y ahora es una calle abierta hasta para hacer TikToks. Entonces, esa forma le gusta mucho a la gente. Y no sé, creo que es una parte ya de característico del signo de uno. Yo soy Géminis, que el ser pues un buen orador mantiene la atención y no cansa.
nos podemos aquí ir de largo. De ley, es que adivine quién era Géminis solo era dentro de su gobierno. Y cada sábado él hablaba, ¿no? Y tremendo orador. Claro. Entonces, para que no digan que solo vamos a hacer a él, ¿no? De pronto cerramos diciéndole, Leo, no sé si te acuerdas, pero vos una vez fuiste una célula. Sí, te acuerdas. No te has de acordar. Porque esa es la teoría cuántica simétrica de la similitud invertida entre el tiempo y el espacio dados, cuánticamente hablando. Bueno, podemos cerrar también hablando como Guillermo un poco, pues, ¿no? Este es un podcast igual que mi gobierno, marcha muy bien, camina firme. Santiago, ¿han marcado algunos personajes de el gusto por algún, digamos, en sí el gusto por algún personaje? Este caso, políticos ninguno. No tengo gusto por nadie de ellos. ¿Qué tal ese? Hay voces que son más agradables para la sociedad, por lo tanto son más fáciles de producir y consumir, pero... El que más he visto en lo personal que se mueve y el que más me llama la atención y la que más, digamos así. ¿Qué viste esa mamita, Michi? No, pues... Paren el motel. Ya, la Michi es la construcción de lo que yo quise ser cuando era Wambra, ¿no? Yo le escuchaba a su tocayo, a don Leonardo Guillén, junto al Gifford, y Leonardo Guillén tenía su programa de los días jueves, junto al señor don Indio Manuel. Ese patroneto, cuando llegaba patrón Rona Manuel, hijo de uno, paraba oído para oír hace cachos que él contaba, hace cosas, hace lendo. Entonces yo dije, quiero también un personaje, quiero una construcción mía. Entonces empezó a nacer la Michi. Casi desde el principio de estos 25 años. Entonces, va naciendo la Michi. Empieza. Y cuando va empezando la mamita Michi, al principio no habla así. Me acuerdo de los clientes de mi papá. Y la Michita habla así. Al principio dijo, joven Leo, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Dios le pague por causa, pero no ha traído un pan. Pero ya después comercialmente le veo que necesita condensar esa voz en 30 segundos para una publicidad. Entonces yo decía, en la panadería de Don Leo vos encuentras los mejores panes. ¡Qué rico pan el de Chucho! Métele nata a ese Chucho. Siempre estuvo la picardía. Y entonces, la mamita Michi tiene esta construcción, pero tiene el boom con la pandemia, con la cuarentena. Yo no sabía, al igual que la mayoría de nosotros, no sabíamos qué tiempo nos iban a encerrar. Entonces, yo el primer sábado digo, a ver, vamos a abrir el Facebook Live y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Total, que abro el Facebook Live, hasta yo me quedé loco. 4,000 personas conectadas así, de golpe. Es que no había que hacer. Yo así, esto está interesante. Vamos a hacer otro. Vamos a ponernos el traje de la Michi. El día que me pongo el traje de la Michi, 6,000 personas conectadas. Y no se iban esas 6,000. Y después se fueron poniendo las cosas turbias, ¿no? Habían personas que me mandaban por interno y dice, oiga, yo quisiera verles, pero sabe que mi papá está enfermo y mi mamá está enferma, estoy con la cabeza en otro lado, me agarró el COVID, mi negocio esto, mi negocio el otro. Entonces yo abría y claro, ya eso que se conectó de golpe, ya empezó a dividirse. Quizás fue la mamita Michi un empuje para que un DJ transmita, para que otro DJ transmita, para que otro locutor transmita. O sea, qué mejor que se empezó a generar este comercio. Ahora, íbamos con esto cuando unas veces de repente, ¡pam! Y dice el joven Leo, oiga, mamita Michi, yo no tengo para pagarle cuña, pero sabe que estoy vendiendo chumales. No sea malita, promocione y que es a domicilio o que retienen de mi casa. Yo le doy unos chumalitos. Traiga los chumalitos. Vinieron chumales, tamales, sándwiches de pernil, hasta un restaurante grande pautó conmigo para el Día de la Madre. Pero esto lo hizo solo en el tiempo de pandemia. En el tiempo de pandemia. O sea, yo ya había practicado y probado lo que es la transmisión en Facebook. Yo ya había hecho eso. Pero cuando ya se dio esto, entonces ya empecé a mejorar el sonido. Como yo había trabajado de DJ primero, entonces empecé a conectar así, buscando algunas alternativas, viéndoles a otros DJs que hacían esto hubo uno muy importante al que le tomé referencia cuando dejó de transmitir de manera horizontal y dijo, no, el celular tiene que estar así. Y este formato es el que después le da toda la apertura que hoy en día tiene TikTok.
Entonces, siempre me ha gustado estar así, curioseando, aprendiendo. Entonces, la Michi prácticamente recibió todo eso. De algunas personas sí recibió dinero y empezó a compartir. Porque ya tenía como, si mi familia somos 4 en la casa y en ese tiempo mis hijos pequeños, con 4 tamales ya nos llenábamos. Ya pongamos una repetición, de 8 ya nos llenábamos. Nos llegaban 20, nos llegaban 20 chumales, nos llegaban... Entonces empecé a convidar a mis vecinos, a mis cuñados, a mis hermanos. Con mascarilla. El Yupa Chani Shungu Manta del Yaku, yo me acuerdo que un día nos llegan 2 funditas de compras de las que él daba, de la minga que llamaba él. Entonces, está regalando, no voy a decir no. Me regala, solo dijo, solo haga un videíto, dice, recibiendo. Encantado, pase acá otras 2 más y le hago el video. Le fue muy bien. Me dijo, estoy encantado, dice, le envío un par de más, pasa esto de la pandemia y dice, quiero hacer algo con usted. Claro, la mira de él era ser candidato. Entonces, yo pude recibir y daba unas funditas ahí ayudando un chance a la familia. Entonces, ¿cómo no amarle a la mamita Michi? Y mientras estábamos en encierro, ya terminó y yo hice una última transmisión. Fue un sábado que fue la última. Y la gente decía, no, no, no. Y empezaron a escribirme. Me decían, oiga, no, vuelvo a transmitir los sábados, está chévere, no sé qué. Apareció un cliente, dijo, oiga, dice, vea, firmemos un año, yo quiero que transmita. Entonces aparece el primer programa que hago yo en redes sociales, ya después de pandemia, llamado 40 y pico, que lo tengo hasta el día de hoy, los martes por la noche, en TikTok desde las 8:30 de la noche. Entonces, nuevamente empieza esto, ¿ya? Pero como ya habíamos salido de cuarentena y del encierro de la cosa, entonces viene la oportunidad de generar ingresos publicitarios. Porque las redes nos dan eso, ¿no? Generar monetización a través del contenido o también con cliente directo. Entonces, empiezo a decir con el cliente y es que la forma mía de vender es, como le decía, estamos aquí conversando o yo estoy haciendo esto con la cámara y me toca publicitar un centro odontológico y digo, ve, para que Navidad estés así mordiendo el hueso del pavo así rico, pero que estén los dientes blanquitos en la foto. Entonces, esa forma de vender le gusta a mis clientes y empecé a llegar uno, empecé a llegar otro y otro y otro. Mark Zuckerberg se porta como la Zuckerberg y nos empieza a costar mucho en el Facebook, empieza a penalizar demasiado por los derechos de autor de música. Entonces, un día resulta que empiezo a ver lives en las que decían, no, es que bienvenidos en TikTok Live, el TikTok Live no te censura nada, no te censura música ni nada. Dale, vamos por allá. Ya arranqué allá y ahí andamos. Ahora, ya que empecé por ese lado, empezaron a decirme también algunos seguidores, algún público, sobre todo del extranjero, de Estados Unidos, oiga, maestro, y si fuera gara, dice, escucharle usted en online. Dice, porque es chévere, dice noche, pero en la mañana también lindo, dice, escuchar un programa. Entonces fue cuando yo decidí, dije, ok, hasta aquí, ahora viene lo mío. Y estoy produciendo este proyecto, ya para ir cerrando, Santiago. Estamos cerrando desde hace ratos. Y es emocionante. Y esto me pasó con otro personaje también que nos fuimos de largo, Santiago. En serio, es porque hay esa bonita conversa, ¿no? Y más que todo, como usted dice, es el signo. Entonces, se viene la propuesta esta de la radio. Sí, bueno, específicamente ya está. Está todo lo que tiene que ver con ponerla al aire, pero no solamente poner la radio al aire, sino ya estar inmerso dentro de las plataformas de Radio Vox, TuneIn, dentro de lo que es también ya buscar las aplicaciones para descargarlas para Android, o sea, para el Google Play, para el Apple Store, ¿ya? Entonces, tranquilamente que usted pueda decir, Alexa, pon Vozzline Radio y ¡pa! Ya le pone Vozzline Radio. Sí, buenazo. Así se llama Vozzline Radio porque viene del hombre voz. Y me gusta esta parte del line, que todo está en la línea, todo está en la nube. Entonces es el Vozzline Radio. Qué chéverísimo, chéverísimo.
Bueno, si ahí ya cuando vean el podcast, todos andir allá, A directito vos para ahí, ver Raya. y disfrutar de esos personajes y todo, de ley de hacer con los personajes. Claro ¿Sí o que no? sí. Haber días que mostrar de Mitch haciendo para la online y transmitiendo a través del TikTok. Entonces, sí. Hoy y todos los días a través del TikTok y a través de la online. Pienso que esto es ya parte de la nueva generación. He podido darme un brinquito por el extranjero. Hay muchas cosas en las que estamos un poco rezagados, pero sí podemos inmiscuirle a la sociedad y decir, vean, esto es bueno y esto es lo que sucede, pues esto vamos a hacer, porque hay una de las cosas que a mí me gustan hoy en día y es compartir el conocimiento. Si yo puedo ahorrarles a ustedes algún dinero diciéndoles cómo se transmite mejor o por qué plataformas y cómo hacerlo o cómo brincarnos que no nos censuren algo o todo lo demás, yo lo comparto. Chéverísimo. Porque también hay de los que no comparten. Claro, Hay de los que, pues no, eso, ¿no? este cablecito es el que pero no le veas, le vas a ojear. Santiago, esta pregunta es mía. En una transmisión o por ahí en la radio, escuché que usted hacía eventos infantiles. Claro, cuando era más guambra. Yo tenía mi payasito, el payasito mote pelado. Y ese jala un podcast entero. Porque nace en la época de la mamá soltera, que hoy en día es la mamá luchona, por una compañera de la U que hace su fiesta, pero lamentablemente pues, el payasito se ha ido a pegar las copas el día anterior, estaba apurado, estaba azarado, el espacio era reducido, el payasito le salía el chuchaqui por todo lado, ya quería irse. Entonces, bueno, yo siendo guambra, uno de 20 años, dice, ¿sabes qué? Ya, a ver, ¿cuánto es de darle? Ya, toma, ya, pero que se vaya, que no friegue. Y ella llorando en la cocina, dice, no, y es que cómo me le mandaste al payaso, es que ahora qué voy a hacer, todavía está la fiesta enterita. Digo, tranquila, a ver, ¿tienes los premios? Sí, a ver, hagamos juegos infantiles. Y yo recordaba los juegos infantiles de mi barrio. Entonces nació la idea del payasito. Y me dice luego mi amiga, al año de que esa fiesta fue un éxito, yo sin traje ni nada. Me dice, oye, vos el payasito dice, de la fiesta de mi guau. Digo, pero no, digo, yo no sé, ¿cómo no se dice? Sí hiciste. Digo, bueno, ya, alquílame un traje. Y yo, fresco, te echo una mano. Y digo, ay, vos ves cuánto me das. Fueron mis primeros $20 con un traje que ella me dio. Me hice un maquillaje muy simpático para estar de payasito. Puse mis concursos y todo. Entonces, ahora había que darle un nombre, porque en esa fiesta algunas personas vieron, ya les gustó. El payasito mote pelado jamás, nunca se burló de los niños, ni se burlaba de los niños. Los taitas sí les hacía saber, porque el taitas o las mamás decían, hágale bailar, hágale bailar. A ver, venga, baile usted, decía yo, baile. Ya, que baile la señora, ponle música, que baile la señora. Así hablaba el mote pelado. Y le puse ese nombre, mote pelado. Mote pelado. Porque decía, no, la asociación de payasos de la SOAI, que en su mayoría la componen sanos de la costa, tienen su tallarín impresa y todas esas cosas. Y dije, no, vamos a poner un nombre chévere. El payasito mote pelado. Y nace el payasito mote pelado. Entonces, así mismo, el payasito mote pelado camella hasta antes de pandemia, porque aparece pues, una mano de obra más baratita, mucho más barata, que ofrecía magia, globoflexia, caras pintadas, torta, DJ, payaso, todo eso creo que oscilaba hasta unos $60 máximo. Y no, o sea, mi show tenía un poquito más de costo, tenía una inversión en trajes, me encantaba, era muy colorido. Y al mismo tiempo fue un auge en el que era el payasito mote pelado sábado y domingo en la tarde y en la noche los shows del Hombre Voz. Entonces, sí se acaba el aire, o sea, sí, ¿para qué también? Sí se acaba el aire. Entonces yo dije, no, vamos a dedicarnos full netamente al Hombre Voz y vamos a darle chance a más personas que sigan trabajando de payasitos. Es un buen inicio. Fueron mis inicios, yo trabajé de mote pelado. Qué bestia, Santiago. Uy. O sea, de hecho nos fuéramos de lejos. El amiguito de todos, así se llama. El amigo de todos. Nos fuéramos, creo que toda la noche conversando en el podcast. Conversando. No, en el podcast nomás, Santiago. Chéverísimo. La verdad, nos dimos una vuelta por la vida de Santiago Illescas. Una partecita. Una partecita nomás.
Nos ha compartido muchas cosas, Santiago. Y para terminar, ahora sí, para terminar, hay un personaje. Terminemos con el personaje de barrio, El Rabito. el Rabito. No, pues ponte las, que te vengo a estar citando obvio aquí a los postiem. Lo que pasa es que a mí me tagos de los 90 porque los varones éramos así menos más sueltitos. Pues guambras hoy en día no conocen ni las calles, dónde están parados. Coge el celular, mami, ven a verme, ¿dónde estás? Aquí bajo un árbol. No, pues no se saben ni las calles, tienes que ser de barrio. Pero hoy en día no hay como ser mucho de barrio porque hasta a mí me da miedo que vayan robando. Claro, pues eso vamos a estar así, ponte pilas nomás. Me encanta ese personaje porque habla con todo el barrio con el que uno creció. Qué bestia. No, pues es que ya dije, Santiago, creo que usted tiene toda esa cultura en los personajes. Porque los personajes veo que vienen de ahí, trascienden de ahí. Muchas gracias, muy En amable. serio. Y más que todo, veo también que es una persona muy de cultura. Muy Bueno, espero algún día ser director de cultura. Se puede dar. Con todos, toditos, muchas gracias. Gracias, Santiago. Ese ha sido el final por un viaje por la vida con Santiago. Muchas gracias, un abrazo bien grande para toda su audiencia. Este divertido podcast me ha divertido bastante porque al momento en el que uno recuerda, pues se transporta y también en ese preciso instante uno dice, no, pues, sí hemos caminado alguna cosita. Así es que muchas gracias, un abrazo bien grande para Nos queda todos. debiendo, Santiago. Gracias, Santiago. Qué bestia. Dios le vaya. Yo creo que...